Uno de los desarrollos más importantes en los últimos 30 años en la teoría social está en el ámbito de la interpretación de los significados, que ya existía, pero que ahora se ha terminado hacia la sociología, antropología, claro, las teorías del discurso, la psicología, por supuesto, pero a través del neoinstitucionalismo también a la economía, ¿no? O sea, esta es una relativa novedad. Digo relativa porque los trabajos de North pues datan de más tiempo atrás, ¿no? Él le mete más el diente a mediados de los 90, ¿no? De tal manera que eso está en pleno auge. Pero claro, no, ahorita no lo podemos discutir esto, pero digamos cómo combinar este problema de interpretación de los significados con la decisión de los actores, en particular económicos. Ellos toman una línea que es la línea de la psicología cognitiva, pero el otro problema es que la psicología cognitiva tiene muchas vertientes, no una sola. Por ejemplo, hay una vertiente particularmente interesante que no es la que ellos toman, que es la que proviene de Bakhtin. B de burro, A, H, Tin, ¿sí? ¿Sí? Y Vygotsky, con B chica, ¿sí? Estos son personajes realmente muy extraños, eran de hace tiempo, porque a ellos les tocó de jóvenes la revolución en Rusia. Ellos eran rusos, pero a diferencia de otros que no coincidían con el régimen de Stalin, no se fueron de Rusia, sino que siguieron laborando ahí en el ámbito como académicos. Ellos eran académicos en el ámbito de la psicología y generaron una psicología muy particular, ¿sí? Que mucho tiempo no se conoció, muchos decenios no se conoció. Una en Rusia porque a Stalin no le gustaba, ¿sí? Y por lo tanto era bloqueada. Y la otra porque trabajaban en Rusia y en Occidente pues tampoco, lo que venía de Rusia tampoco era aceptado. Y el problema del idioma no era tan fácil que alguien se arriesgara a una traducción del ruso, ¿sí? En términos editoriales económicos. Pero cuando cae el muro de Berlín, de alguna manera son redescubiertos. Es decir, casi nadie lo había leído. Entonces los leen, primero los rusos, se los proponen a los ingleses, los traducen a los ingleses y ahora los pueden encontrar también en español, ¿sí? Entonces se puede decir que son, aunque ya se murieron, de los nuevos gurús en el ámbito de la psicología cognitiva. Vygotsky y Bakhtin, ¿no? ¿Sí? Realmente todo un fenómeno, porque su perspectiva no es la de los occidentales de la misma época, por ejemplo, Piaget. Pero esto no nos desvía, ¿no? Es decir, en los últimos 30 años se desarrollan mucho la sociología, la antropología simbólicas, acerca de los símbolos, significados, signos. Se diferencia uno de otro, aquí no lo vamos a hacer. Las teorías interpretativas del discurso, es decir, de aquellas teorías del discurso donde lo que importaba era cuántas veces se decía papá, mamá, y se contaban el porcentaje de veces que se decía, eso ya pasó la historia, ¿sí? Es decir, esas teorías realmente están superadas. ¿Por qué? Porque el problema del lenguaje es del significado, y el significado no es literal, empezando porque la misma frase la gente le puede dar diferentes significados. Entonces, ¿cómo abordar esto? Lo que les decía de Vygotsky, ciencias cognitivas, pero las ciencias cognitivas se han jalado incluso a la comunicación con las teorías del cerebro. Por ejemplo, el último libro de Roger Bartra, que no se dedicaba a eso, trata de esto, de la mente, cerebro, mente,
conciencia, es decir, cómo está conectado el cerebro con la mente, en donde es esa interfase entre la biología y lo social, en donde las respuestas de un lado y otro eran muy simplistas. Es decir, para un neurólogo, pues la explicación del pensamiento es nada más de neuronas, ¿no? Y se acabó. Es decir, biologicista. Para un antropólogo culturalista de la vieja usanza, pues era sobre todo el medio social el que crea las formas de pensamiento, pero el cerebro no tiene mucho que ver. Entonces, ahora hay quien intenta combinar, pensando que los cerebros no permiten cualquier pensamiento. Es decir, que los cerebros en estructura neurológica o de neuronas también implican no una determinación biologicista, sino no permiten cualquier tipo de combinación de pensamientos o de lógicas, pero que esas no son creadas solo por las neuronas, sino en relación con el medio social que nos mete ciertas ideas desde pequeños. Es decir, es un viejo problema, la relación biología con pensamiento y con acción, ¿sí? No es tan sencillo como psicología con sociología, porque de cualquier manera ambas son sociales, sino específicamente la parte neurológica. Por ejemplo, hay una teoría que no me gusta del todo, que se llama de redes neuronales. Redes neuronales, es decir, supone que cierto tipo de pensamiento implica que nosotros a nivel biológico hacemos la conexión entre grupos complicados de neuronas y que ese conjunto, que se llama red neuronal, es el que nos permite cierta forma de pensamiento. Sigue siendo muy biologicista, ¿verdad? Pero tendríamos que ignorar totalmente la parte biológica en aras de que todo es social. Esto es una vieja decisión de la ciencia social y de la ciencia natural, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué limitaciones nos pone en lo social el que no podamos volar como los pájaros, ¿sí? O el que no nos desplacemos en 4 patas, ¿sí? Sino en 2? Eso es parte de nuestra biología, ¿no? Tiene algo que ver con la forma como interaccionamos, pero bueno, esos son otras reflexiones. Lo que yo les quería decir es que hay un tremendo desarrollo de la historia cultural, es decir, Parsons, como decía Alexander, pues ahí quedó. Ahora hay muchas otras perspectivas, los nuevos estudios culturales en Estados Unidos, en Inglaterra, la psicología social de la identidad, nuevas teorías de movimientos sociales en la vertiente del paradigma de la identidad, en donde sobre todo se trata de incorporar cómo se crean identidades en los movimientos sociales, teoría de las representaciones, ¿sí? De representaciones no en el sentido político, sino cómo nos representamos al mundo de afuera, ¿sí? La nueva retórica, es decir, qué recursos utilizamos para convencer, para dominar, ¿sí? Cuando yo digo, porque Einstein ya lo estableció, es un recurso retórico de autoridad, ¿sí? El constructivismo, los imaginarios, las teorías de la agencia, que tratan de combinar estructuras, subjetividades, acciones, ¿sí? Es decir, estamos en los albores de nuevos paradigmas integradores. De hecho, ya hay avance en algunos. Uno de ellos es este neoinstitucionalismo. Algunos piensan que cuando lo menciono es porque simpatizo con él, pero no simpatizo con él, ¿sí? De hecho, ya escribimos una crítica, pero se le tiene que reconocer que los economistas han sido muy impermeables a decir, mira, vamos a meter a la psicología o vamos a meter a la cultura, ¿sí? Muy impermeables durante siglos, ¿sí? Muy impermeables. Este tipo de economía no es impermeable, sino que lo mete. Y eso ya es un avance, digamos, el meter elementos de psicología, de sociología, de cultura, junto al económico, a mí me parece que ya es un avance. Tratando de qué, pues de hacer una nueva integración en términos teóricos. ¿Qué tanto lo logran? Pues eso no lo podemos discutir aquí, yo tengo mis críticas. Sigue habiendo obstáculos.
El reduccionismo está todavía por muchos lados. Por ejemplo, Durkheim fue en sociología uno de los que puso un obstáculo importante, en especial entre fenómeno social y psicológico. Cuando dijo muy tempranamente en las reglas del método sociológico, lo social se explica solo por lo social, no por lo psicológico. Y entonces el mensaje era: psicólogos no tienen nada que ver con nosotros. Ahorita ya no es ese momento. Ahorita las indicaciones, sociología, psicología están a la orden del día. Si no, vean en Habermas y muchos que siguieron después. Hay restos estructuralistas, la estructura determina. Por ejemplo, muchas investigaciones que se hacen sobre preferencias electorales, pues son de corte muy estructuralista. Es decir, lo que se hace es cuadros, pueden ser modelos más complejos, pero pensemos en cuadros en donde se le pregunta a la gente sus preferencias electorales por partidos, y por el otro lado se cruza con edad, escolaridad, estado civil, nivel de ingreso. Y entonces, si tienen un cuadro que dice mujer-hombre y preferencia por PAN, PRD, PRI, simplificando, la expresión del estructuralismo ahí pues es muy claro. El género determina la preferencia por el PRI. Es una expresión eminentemente estructuralista. Es decir, la posición en una estructura de género me determina. ¿Sí? Es decir, ahí no hay agencia para el actor, simplemente está determinado. La agencia que implicaría, pues sí implica que importa tu género junto a otras cosas, pero que tengas cierta capacidad de reflexionar, y eso no se mete. ¿Sí? Entonces hay restos estructuralistas. Por ejemplo, en los estudios organizacionales, pues sigue habiendo estructuralismo cuando se dice: a mayor formalización, mayor centralización en la organización. Los actores no están, no aparecen. Son dos estructuras que están relacionadas y aparte causalmente. Entonces, ¿qué pasó con la gerencia, mandos medios, trabajadores, para que haya más formalización o más centralización? No me importa. Simplemente hay dos estructuras que, como si fuera una ley universal, pues tienen que relacionarse de determinada forma. Eso está todavía presente, aunque ya no esté tan fundamentado. Está fundamentado, es decir, la realidad es así, estamos determinados. Eso ya nadie se atreve a decirlo de esa manera. Sin embargo, en la práctica la investigación se sigue haciendo. ¿Sí? Y se sigue haciendo en parte porque a partir de los años 80 hay un relativo divorcio entre la metodología y la epistemología, cosa que en el periodo anterior, especialmente en el positivista, iban de la mano, casi era lo mismo. Es decir, el hipotético deductivo tenía una fundamentación epistemológica aparentemente clarísima. Cada paso era justificado. ¿Sí? Eso, cuando hay la descomposición del positivismo en los fundamentos y la epistemología positivista ya pocos creen en ella, entonces la relación se vuelve pues a veces sin mucho vínculo, sobre todo en estos momentos donde en epistemología creo que predomina más la perspectiva hermenéutica, más la hermenéutica. Pero entonces, ¿frente a qué metodología postula algo la hermenéutica? Y que aparte las versiones más extremistas de la hermenéutica de hecho implican una cancelación de la ciencia. Por ejemplo, el reducir el problema del conocimiento al poder. ¿En quiénes está en lo más actual? En los postcolonialistas. Los postcolonialistas son supuestos herederos de la dependencia, pero generado por gringos. Y ellos, sobre todo, donde se han metido es las formas de pensamiento, le hace también teorías, que han predominado en América Latina y en África, en otros lados. ¿Sí? Y entonces, la idea es que el postcolonialismo implica, pues ya no que el territorio es de España o de Inglaterra o de Francia,
sino que las ideas dominantes nos las han impuesto a partir de los países desarrollados, ¿sí? Y por lo tanto que el problema del conocimiento es un problema de poder, ¿sí? Y por lo tanto que el contrapoder es el que puede alterar a esas imposiciones, que no es un problema de metodología, es un problema de poder. Sí entienden el riesgo. Es decir, si yo digo el mundo es plano, no es un problema de alguna verificación, es un problema de que tengo poder para decirlo, como en la Edad Media. O sea, en la Edad Media se pensaba que era plano, pues no porque alguien lo hubiera demostrado, sino que la institución iglesia y monarquías se conjugaban pues para decir esto es lo verdadero, ¿sí? Y así mucho tiempo, y ya mero quemaban a Galileo y demás, ¿sí? Entonces, ese es el peligro, es decir, el peligro es de una hermenéutica que cancele la ciencia. Es decir, no hay posibilidad de conocimiento acerca de la realidad, sino lo que se dice de la realidad depende de quién tiene poder. No es un problema de verdad. Claro, para eso ha contribuido mucho que la ciencia tiene muchos problemas a partir de las críticas al positivismo para decir que es verdadero. Si el dato es relativo, la hipótesis también, o el indicador, pues entonces, ¿qué pasó con el problema de la verdad? Pero algunos seguimos planteando que es posible un acercamiento sin que sea totalmente objetivo. El sujeto investigador y el investigador siempre están presentes, ¿sí? En términos de aproximaciones, pero es una discusión un poco más amplia. Entonces decíamos, reducción a la subjetividad. Por ejemplo, en una parte de la hermenéutica podría llegar al punto del obispo Berkeley. El obispo Berkeley fue uno de los empiristas clásicos ingleses de hace varios siglos, no de lo que estamos hablando ahora, en donde él también se preguntó, cuando yo digo que aquí hay un frasco, ¿hay un frasco? O lo único es que mis ojos están viendo un frasco, que no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el daltónico. Este salón tiene colores. El daltónico dirá, no, pues solo tiene blancos y grises. Pero entonces, ¿cuál es la realidad? ¿La realidad es que tiene colores o es blanco y gris? Entonces, Berkeley diría, eso no se puede resolver. Simplemente la realidad es tal como la percibe el sujeto. ¿Se fijan? La realidad es como la percibe. Y no puedo ir más allá. Nunca me puedo preguntar cómo es verdaderamente la realidad, sino cómo la percibo. Eso es el camino al agnosticismo, ¿no? Y también al relativismo. Relativismo es decir, cada sujeto pues la puede ver de su manera, ¿no? El miope, si yo me quito los lentes, pues no veo a ninguno de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿están ahí? Pues no veo ninguno. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Están o no están? ¿No? Esto está presente en el pasado y está presente en el presente, ¿sí? En el presente. Por ejemplo, en Foucault hay mucha tentación a esto de el discurso, lo verdadero no es más que poder. Si hay tentación de eso. Es decir, se impone, por ejemplo, la locura. ¿Qué es la locura? Entonces, cuando hace esas historias tan maravillosas de detalles que realmente, pues casi una novela, lo que está queriendo decir es, pues de acuerdo a los poderes, así se definía la locura y se definía de otra manera, pero no cabe la pregunta cómo es verdaderamente la locura, sino la locura es según quién tiene el poder. ¿Se fijan? Entonces la locura es nada más un discurso. ¿De quién? De los que tienen el poder. Entonces el margen hermenéutico actual está muy colindante con el agnosticismo, ¿sí? Muy colindante. Entonces, ¿cómo salvarlo? No podemos salvarlo diciendo, no, es que el dato está duro y pues con todo lo que les dije ya no pueden decir eso. No, el dato depende del concepto y depende de cómo lo interpreta el que contesta. Eso no lo pueden rebatir, ¿sí? Pero entonces, ¿hay algo de contenido de verdad o todo es relativo? Es el término relativismo, ¿sí?
Bueno, de una manera o de otra, el problema central, en teoría, sigue siendo cómo se relacionan estructuras, subjetividades y acciones. ¿Sí? Aquí una precaución muy importante, porque sobre todo yo he tenido mucha incomprensión con los economistas, y aunque no lo crean, me he relacionado mucho con ellos porque también he escrito algo de economía. O sea, yo una vez tuve un premio nacional de economía. Es decir, un poquito entiendo de eso. Porque los economistas tradicionales entienden por subjetividad, o es muy subjetivo, lo contrario a objetivo. O sea, objetivo es lo verdadero y lo subjetivo es lo arbitrario, antojadizo, la creencia. Esa es una interpretación equivocada, porque esa dualidad subjetivo-objetivo, ese es un tema epistemológico. Aquí subjetividad es proceso de cómo se construyen significados. Proceso. Ya si yo tengo una ciencia, si tengo una ciencia capaz de captar ese proceso, a esa ciencia sí se le puede preguntar si tiene algo de objetividad. Pero no lo estamos entendiendo como lo arbitrario, sino cómo pensamos en otras palabras. Y en psicología, en sociología, en varias, así se le llama ahora. Es decir, ya no se usa el término conciencia tanto, se llama subjetividad. Entonces, ¿cómo se relacionan estructuras, subjetividades y acciones? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan? Entendiendo por subjetividad el proceso de construcción social de significados. El término social es importante, porque puede haber el personal. O sea, lo individual, lo social no niega lo individual. También existen los individuos, pero los individuos se agrupan en estudiantes, profesores, obreros, managers, etc. Y entonces por eso existe la ciencia social, porque es capaz de decir algo más allá del individuo. Y decir, en promedio o algo así, los managers de la industria automotriz pues piensan así o hacen este tipo de acciones. Esa es tarea de nuestras ciencias, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con la subjetividad, que el proceso de construcción social de significados pues quiere decir de ciertos grupos sociales. No quiere decir que desaparece lo individual, es decir, ya al detalle pues habrá diferencias entre uno y otro, pero lo que pudiera ser algo así como lo promedio, seguimos trabajando con eso. ¿Y cuál es la implicación para la metodología? Si sabemos que hay un campo muy importante que es la subjetividad, que no solo cuenta las estructuras y no solo las acciones, sino para explicar el hecho concreto, por ejemplo, ¿por qué se instala tan aceleradamente la industria automotriz terminal en el último decenio? Bueno, lo más obvio, la mano de obra barata, la cercanía de Estados Unidos, sí, pero yo lo puedo profundizar más, ¿sí? Lo puedo profundizar e ir con los sujetos que tomaron las decisiones, digo, idealmente, si me dejaran. Es decir, no se autoestablecieron las empresas solo porque las estructuras lo determinaron. Hubo gente que lo determinó. ¿Dónde? Pues en las casas matrices, sobre todo. Y si nosotros tuviéramos la entrada, pues podríamos ir a explorar qué estaba en esa subjetividad, en qué se basaron para preferir a México a Guatemala. ¿Sí? ¿Influyeron factores estructurales? Sí. ¿Pero todo fue estructural? ¿O hubo también otros aspectos de una especie de subjetividad del top manager internacional que contribuyó a la decisión? Entonces esa es la idea. La idea es la incorporación de los sujetos, ¿sí? No solo en las decisiones, sino en las acciones de las empresas y en los resultados, ¿sí? Es decir, que las estructuras juegan, como decía Thompson, sin duda, del mercado del trabajo, del mercado internacional, del mercado del producto, pero junto a otros aspectos del juego entre actores. Por ejemplo, este tema de las nuevas leyes de energía y de telecomunicaciones, ¿fue un resultado nada más de las estructuras? Pues no. O sea, ahí hubo actores fuertes que estuvieron tirando y jaloneando por un lado por otro, y el resultado fue también de sus actores. No nomás fue de que el mercado internacional necesita la liberalización y no sé qué.
No, no fue nada más de eso. Es decir, ¿por qué le sonaron más a Slim que a Azcárraga? Por el mercado internacional, ¿no? Es decir, entonces hay que, para explicar por qué se llegó a cierta ley de telecomunicaciones, es indispensable meter cómo jugaron los actores. Indispensable. Si no, la explicación es muy simplista. ¿Sí? O sea, porque el país no tenía competitividad, porque tanta cosa. No, no solo por eso. Entonces, esta sesión fue sobre todo para sensibilizarlos a que en la explicación de sus objetos de estudio hay que incorporar el tema del sujeto o no sujetado, que quiere decir subjetividad, es decir, cuando piensa acciones, interacciones, cómo interacciona con el otro, en donde puede haber relaciones de poder, ¿sí? Relaciones de poder en telecomunicaciones fue muy clara. Los locutores de Televisa y de TV Azteca fueron en masa a defenderlos, ¿se acuerdan? Hace como 2 años, al Senado o a la Cámara de Diputados, ¿sí? Y además ponen todos sus instrumentos de propaganda en los medios de comunicación para apoyarse a ellos mismos, ¿sí? Entonces, no fue un resultado nada más de las estructuras de una economía que está funcionando mal y que como estructura pues necesitaba una liberalización, es muy simplista eso, ¿sí? Ahí hubo pataleos y golpes en la cabeza y hubo de todo. Y sin esos golpes en la cabeza no se explica qué pasó realmente. Por ejemplo, porque afectaron más a Slim que a Azcárraga y a TV Azteca. O sea, sobre los sujetos sociales, ya dije, hay perspectivas donde las estructuras los determinan. Es decir, pueden pensar, patalear, lo que sea, pero se imponen las estructuras. Pues no es tan simple. Es decir, las estructuras, alguien dirá, las estructuras necesitaban la apertura de energía y telecomunicaciones. Primera cuestión que habría que ver. Pero no fue simplemente lo que quedó pues por efecto y presión de las estructuras, sino los actores que se la jugaron de determinada manera. Por ejemplo, si no hubiera habido esa composición en el Congreso de mayoría sumando el PRI-PAN, pues que hubiera pasado otra cosa. Hay otros que ven reducido la acción del sujeto a la subjetividad. En el mismo liste que yo mencionaba, los motivos de la acción, por qué hacen ciertas acciones, pueden ser importantes, sí, pero ahí no aparece ninguna estructura, ¿sí? O sea, simplemente yo con mi voluntad decido hacer tal cosa, pero no hay una mención de qué es lo que te está acotando, delimitando. Entonces ahí puede haber el otro extremo del estructuralismo, una especie de subjetivismo. Las acciones de los actores están reducidos a la interacción. La interacción se entiende sobre todo el cara a cara, pero ahorita se complica en el pantalla a pantalla, ¿sí? Pantalla a pantalla, a través del internet, ¿sí? Pero dejémoslo por lo pronto en lo clásico, el cara a cara. En eso elaboró mucho el interaccionismo simbólico, ¿sí? De tal manera que elaboró un concepto muy interesante que es interacción simbólica, que quiere decir, nos estamos comunicando, estamos interaccionando, y tú me estás lanzando significados, yo los interpreto y te los relanzo, tú los interpretas y me los relanzas. Es decir, que el significado está en la interacción, ¿sí? Ahí hay una propuesta también complicada, porque ellos a su vez están en lucha con la fenomenología, ¿sí? En donde dicen lo que importa del significado no es lo que está en la conciencia, sino lo que te muestro para la interacción, que no es lo mismo. O sea, yo puedo subir un hipócrita y te hago una sonrisota, entonces no importa que esté en la cabeza, sino lo que te muestro, que es lo que tiene efecto interactivo, ¿sí? Entonces hay un desprecio por lo que está en la conciencia sobre lo que te muestro, porque es el que tiene efectividad en tu reacción. Porque tú no puedes verme lo que tengo aquí, sino no más lo que te estoy mostrando. ¿Ven? Entonces hay otra complicación. No tenemos que aceptar pues ni una ni otra, a lo mejor la suma, ¿sí? Es decir, significados reducidos a la interacción. El tema del individualismo. Es decir, solo hay hombres individuales.
Y cuando se habla de otro tipo de entes colectivos, no es más que la sumatoria. Por ejemplo, ¿qué dijo Coleman cuando puso como ejemplo en su famoso libro de los 90 para formar una sociología de actor racional sobre la ética protestante de Weber? Dijo, la ética protestante pues es un concepto más allá del individuo, es decir, de una comunidad religiosa. Pero ¿qué es realmente? Dice, es el promedio de la ética que tiene cada protestante. ¿Ven? Eso es individualismo metodológico. Es decir, no hay otro tipo de ente arriba del individuo. Esto dio origen a muchos debates en el pasado. Alguien les dijo a los individualistas, ¿por qué el individuo? ¿Por qué no la célula? ¿Por qué no el átomo? Es decir, lo último que se puede reducir es individuo. Los físicos nucleares nos explicarán en algún momento los comportamientos sociales. ¿Por qué? Porque detrás del individuo pues hay células, detrás de las células hay átomos, detrás de los átomos hay protones, neutrones, detrás, tras, ¿sí? Entonces, eso se llama el reduccionismo a lo individual. El movimiento social, bueno, no estamos analizando eso, Es decir, la perspectiva del sujeto-objeto, que es la que estamos tratando de recuperar, implica que si hay estructuras. ¿Por qué? Porque algunas de las corrientes hermenéuticas han llegado a negar que hay estructuras. Lo único que hay es subjetividades, ¿sí? Entonces las estructuras no importan. ¿Por qué? Porque cuando yo digo una estructura no es más que un pensamiento más. Y entonces lo único que hay son pensamientos. Si yo digo estructura económica, pues es mi pensamiento de estructura económica. No es que haya algo diferente a eso. De tal manera que la realidad queda reducida a la subjetividad del sujeto. Y con eso no hay estructuras externas que estén influenciando. ¿Sí? Pero aquí lo que planteamos es que si hay estructuras. ¿Cómo se justifica el concepto de estructura sobre el del individuo? Como un ente de otro nivel, una realidad de segundo orden, llamándole de primer orden al individuo, a través de un concepto muy interesante que se llama objetivación. Este concepto estaba en Marx, es decir, esas interacciones a nivel individual dan origen a realidades que escapan al control de sus creadores, ¿sí? Es decir, a otro nivel de realidad que se impone sobre los mismos y que es tan real como los propios individuos, por ejemplo la economía. Es decir, la crisis económica, bueno, finalmente se genera en esa multiplicidad de interacciones económicas abajo, pero esa multiplicidad da origen a otro nivel de realidad que es el ciclo económico, es la crisis, es las tendencias de la inversión, ¿sí? Las tendencias de la inversión pues son las tendencias sumatorias de todos los pequeños y grandes que hacen inversiones, pero dan origen a una realidad en donde sus creadores, que son los de abajo, los individuos en interacción, han perdido control, pero que existe y se impone a los mismos, ¿sí? Es decir, el concepto de realidad por niveles de realidad, no reducidos al individual. No quiere decir desaparece lo individual, sino que el otro nivel de realidad no es reducible a las características del individuo, sino tiene otras características más abstractas, aunque sea originado en la base. Entonces hay estructuras de muy diferente carácter. O sea, en eso hay que recuperar la multiplicidad de conceptos de estructura que crearon las ciencias sociales en el siglo XX. Hay estructuras económicas, hay estructuras culturales. De hecho, Parsons, la cultura no era subjetividad, sino era una estructura más, estructura de normas y valores. Hay estructuras del discurso, por ejemplo, la sintáctica va más allá del individuo. Hay estructuras de las emociones en términos sociales para cierto periodo o clase social, etcétera, etcétera. Hay estructuras políticas, por ejemplo, cómo está
el régimen político aquí o la ley electoral y qué puertas presupone, qué derechos tienen partidos y otros ciudadanos. Es parte de una estructura. Hay estructura de la ley laboral o de las relaciones laborales, pero no quiere decir que toda la realidad se reduce a estructuras, sino que los sujetos se mueven en el terreno de las estructuras y en ellas son presionadas, pero no quiere decir son totalmente determinadas. ¿Por qué? Porque ponen en juego su subjetividad, que es esa capacidad de dar sentido y de decidir. Es decir, a pesar de la presión estructural, pues hay cierto margen donde yo decido esto. ¿Y para qué decido? Para la interacción y para la acción. De tal manera que el sujeto es parte importante de lo que hay que incorporar en la investigación. ¿Cuáles son los supuestos de realidad? ¿Sí? Que no coinciden con el positivismo. Primero, que la realidad está en constante transformación, pero transformación no solo de lo superficial, porque para el positivismo hay transformación, pero la transformación desde la costra de la realidad, que son los datos. O sea, los datos del Producto Interno Bruto cambian, pero no las leyes de la economía. Aquí no, aquí pueden cambiar las leyes y pueden cambiar a profundidad. Es decir, el viejo planteamiento de historizar las leyes, ¿sí? No nada más de que los datos son los que cambiaron, pero aplico las mismas leyes. La realidad vista como articulación de procesos: proceso económico, proceso político, proceso cultural. Articulados quiere decir relacionados, ¿sí? No cabe analizarlos solos por separado, ¿sí? No necesariamente todos estos procesos cambian al mismo tiempo, pueden tener diferentes temporalidades, que quiere decir ritmos de cambio, y eso también contará en los resultados. La realidad tiene estructura, sí, pero no una estructura perfecta, sistémica, sino solo parcialmente estructurada, como ya decía, con el concepto de configuración. Pero además la realidad para los hombres es un ámbito de sentido. Digamos, para nosotros tiene significado vivir aquí, estar relacionados con esto, y una parte de la realidad es el conjunto de significados que los hombres le damos pues a nuestra situación aquí, a lo que tenemos que hacer, etcétera, y es parte de lo que hay que incorporar. De tal manera que el proceso de conocimiento se puede ver como un proceso de reconstrucción de la realidad en el pensamiento, ¿sí? De una realidad compleja por niveles en donde intervengan estructuras, subjetividades y acciones. En esta formulita, estructuras, subjetividades, acciones, donde estructuras son resultados de la objetivación de múltiples interacciones en diferentes niveles, y no solo materiales, como yo decía, puede haber estructuras del discurso, estructuras culturales, y la subjetividad como proceso concreto de dar significado a la situación concreta, diferente al de cultura. La cultura la seguimos entendiendo como una estructura más, pero donde hay códigos morales, cognitivos, emocionales, estéticos. Morales, pues nos dicen lo que es bueno, es malo; cognitivos, lo que queremos saber; emocionales, lo que sentimos; estéticos, lo bello, lo feo. Pero estos, ¿de dónde vienen? De la sociedad donde nos formamos. Pero a diferencia del funcionalismo, el hecho de estar en tal sociedad, de haber cierta cultura, se nos mete a través de la interiorización en nuestra conciencia, y nosotros actuamos como robots, es decir, porque así es la cultura donde nos formamos, ¿sí? De tal manera que la distinción entre cultura y subjetividad casi desaparece. Es decir, la capacidad que tenemos de cuestionar, de decir, aunque así me formaron mis padres en la escuela, etcétera, pues yo creo que esto no está bien. Yo creo que lo que hay que hacer es esto. Esa capacidad de agencia está muy limitada en el funcionalismo, y aquí se trata de recuperarla. La interacción hay que dejarla para cara a cara, también para pantalla a pantalla, con intercambio de significados, pero la acción puede ser una acción que vaya más allá del cara a cara. Bueno, eso es lo que teníamos para hoy. Todavía podemos dedicar algo a sus preguntas. Entonces, ¿por qué no hacemos una ronda primero?
realmente ahora sí me sentí más cómodo técnicamente, porque primero ya estoy un poco ronco, pero con esto ya no hay problema. Y sí me sacaba mucho de onda que yo aquí cambiaba y el muchacho que ayudaba a cambiar pues no cambiaba lo mismo, entonces sí era un descontrol, ¿no? Pero ahorita ya estamos bien sincronizados, ¿no? Entonces fíjense, vamos a hacer una ronda.